Y me voy con el otro y ¡pum! Tengo que admitir que durante muchísimo tiempo estuve lleno de prejuicios en relación a este título, a Fortnite. Siempre pensé que era un juego más infantil, que tenía poco que ofrecer para alguien como yo, para un jugador de mi edad. Me estoy haciendo algo viejo para esto. Imagino cómo te sientes. Pero sin duda me ha sorprendido y ahora estoy terriblemente enganchado a este Battle Royale. Sinceramente me parece un juegazo. A pesar de que esta temporada también ha sido un poco controversial con la incorporación de los coches modificados, que por supuesto también fue una de las cosas que me atrajo, porque soy fanático de Mad Max y también me gustan tanto los coches que por supuesto tenía que meterme y ver de qué se trataba, y me llevé una grata sorpresa. Aquí me fui directo en mi estrategia a este bus con torretas que por cierto son demasiado lentas, casi no hacen daño, y fíjate tú que mira la distancia tan corta que tiene, y él estoy disparando directamente al contrincante, al rival, y él tuvo la oportunidad de robarse el bus y conducirlo. O sea, no le hice gran daño y fue bastante triste. La verdad es que yo estaba esperando otra cosa de este bus de batalla, pero bueno, ahí me adapto. Él siguió conduciendo el bus como si nada, mientras que yo me mantuve en la torreta para ver si podíamos trabajar en equipo. Un dueto improvisado. Y me ha ocurrido bastante. Ok, aquí vemos al coche escolta del bus de guerra. Por supuesto siempre trae algunas sorpresitas, algunas armas importantes, y tenía que probarlo. Y aquí ya fue el compañero que se cansó de conducir el bus y quiso tratar de arrebatarme las posibilidades de seguir con vida. Así que tuve que defenderme allí y me tuve que escapar porque casi me quita todo. Aquí viene otro de... casi me arrolla el otro que venía en el jeep. Así que voy corriendo a la estación de servicio para ver si puedo conseguir armas, porque no tengo nada como defenderme. Y por cierto, en serio, el sistema de armamento, el sistema de recolección de todo lo que es el luteo del juego me fascina. Estoy tan enganchado. Yo no pensé que fuera así de divertido y lo estoy disfrutando un montón. Me parece, a pesar de que soy fanático de los coches, a pesar de que soy fanático de la saga de Mad Max, sí estoy convencido de que los coches están demasiado fuertes. O sea, yo creo que tienen que nerfear un poquito las armas de los coches, porque literalmente te puedes ganar una partida utilizando únicamente los vehículos. O sea, la verdad que eso sí está un poquito complicado. Y también otra cosa que la verdad que también me está costando un poco de trabajo poder entender es el uso de los guanteletes estos, los guanteletes tipo Thanos con turbo. La verdad es que todo el mundo los utiliza, incluso ya en las últimas etapas, porque claro, es lo más fuerte que tienes de armamento. De nada sirve que te encuentres a alguien así directamente, que esté usando el guantelete, que le empieces a disparar con una escopeta o algo, porque no vas a tener no te vas a tener oportunidad. O sea, si el tipo utiliza bien el guantelete, olvídalo, También estoy muy atento a las colinas, y aquí vemos a uno, a una víctima. Y esa es otra cosa, que el lanzagranadas es el armamento más efectivo que puedes usar en los vehículos, eso sí. Y si le pones un deflector al jeep o al vehículo que estés usando, tienes muchísima capacidad, mucha capacidad de supervivencia. Tienes que calcular la mira, a dónde vas a disparar la granada, porque son pocos tiros, pero si lo haces bien, tienes un cálculo medianamente bueno, puedes hacer muchísimo daño a los rivales sin mayor esfuerzo, Y la exploración del escenario también me encanta. Los mapas son vistosos, coloridos. La verdad es que me gustó mucho la temporada, a pesar de que entiendo que no a muchos les va a gustar el tema de los coches. Aquí vemos otra víctima. Fíjate, mira cómo le voy disparando, le calculo bien y ¡pum! Sin mayor esfuerzo, Lo saqué sin ningún problema. Y entonces, bueno, ahí sí puedo yo verificar qué es lo que dejan tirado y puedo avanzar. Entonces, como les vengo diciendo, repito, en serio, yo espero que sí hayan nerfeado los coches para que no vaya a arruinar la experiencia, porque sí hace falta, Fortnite se supone que es un Battle Royale. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Entonces, claro, los coches creo que están interfiriendo muchísimo con eso, y sería bueno que se pudiesen romper con mayor facilidad. Aquí vemos a otro
que están peleando. Mira, mira con qué tranquilidad. ¡Pum, pum, pum! Listo. Has eliminado al Les, un nombre raro. Y me voy con el otro y ¡pum! Directo. Impacto directo en la frente fue eso, ¿eh? ¡Qué rico! Ok, aquí vemos a otro compañero que trata de... esa es otra cosa, la torreta de balas, en serio, no hace nada, Nada. Uy. Aquí sí, tengo que romper mi vehículo para sacármelo de encima. Él intentó subirse y robármelo. I'm better. I am better. Y aquí regresamos a la cacería. Estoy buscando... obviamente tuve que buscar otro vehículo. Y aquí llego a esta estación, le pongo el deflector, le pongo otra torreta, lanza granadas y allá y me consigo a uno, ¿ves? Here I come. Here I come. Tratando de esconder en el árbol. Ay, creo que lo sorprendí. Yo creo que no se había dado cuenta que yo me estaba acercando. ¡Y ¡pum! Si tú tienes un cálculo efectivo de a dónde vas a lanzar la granada, o sea, en serio, que es casi imposible que te vayan a derrotar. Y aquí viene otro cliente. Y rompí la estación de recarga de la estación. Aquí sí no tuve nada que hacer. Ahí sí se alejó bastante rápido, usó el nitro y se escapó. Hay otra cosa que me di cuenta, es que me parece que los jeeps consumen más combustible que los coches, que los automóviles como tal. Entonces hay que tener también allí ese ojito, hay que estar atento al tanque de combustible. Aquí me estoy consiguiendo a otros que están peleándose. Yo me vengo aquí de metido y voy a romper este coche. Allá va en el horizonte. ¡Pum! ¡Pum! Otro rebote. ¡Oh, listo! Y daño el vehículo para que no lo pueda usar otra persona. Que por cierto que no me había dado cuenta en ese momento que ya hay un medallón y no me bajé a buscarlo, No puede ser que yo me esté perdiendo ese boche. Y me regreso a la estación para recargar combustible y arreglar mi cochecito de batalla, mi Mackinnon. Y ahí hay otro deflector. Por cierto, recomiendo mucho el deflector de púas, el que tiene las púas adelante, porque cuando arrollas a un enemigo le quita muchísimo también, Eso espero que también lo estén nerfeando, porque la verdad que me parece demasiado. O sea, le quita como 90 de vida. O sea, una cosa loca así que tampoco me parece justo, Y fíjate que te está hablando un fanático de los coches y que tiene poca idea de Fortnite. O sea, yo hasta este momento me estoy incorporando al juego y ya te estoy hablando de las cosas que me parece que sí están como excesivas. Uy, aquí vemos a otros clientes que se están peleando en la colina. Vamos a ver qué capacidad de cálculo. Esto se me parece mucho al juego naval. A1, B1, no sé qué tal, tratando de calcular allí. Y tiene bastante alcance, mira todo el alcance que tienen las granadas, Claro, cuando está en descenso, ahí está, ¡pum! 70, otro. Uy. Ay. ¡Vamos! Eliminado también. No, ese sí que está lejos, no creo, Ojito ahí a mi marcador, que ya tengo 9 kills, papá. 9 kills para un noob como yo. Ok, aquí viene otro cliente también buscando lo suyo. Ahí le quité bastante, pero no fue suficiente. Ya que me está disparando desde atrás. Míralo, está allá arriba en la colina y él cree que se me va a escapar. Aunque en este momento no lo tenía claro, Yo creí que estaba por este lado, pero no, mira cómo se está escondiendo en el arbusto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! Otro. Me robó el carro, se montó en el vehículo, sí. Ah, no, está usando los guantes. Ah, sí, los guantes son súper útiles para romper. Menos mal que tenía la escopeta esa escopeta legendaria, porque la escopeta legendaria tiene un alcance formidable y también ahí sí vas a tener un poquito más de chance para defenderte de los que usan el guante. Así que regreso a mi Jeep, que no sufrió gran daño, afortunadamente, porque el deflector también ayuda mucho a reducir los impactos, sobre todo si te están disparando por delante, Ok, ahí uso la rampa de fuego. Sí, señor. ¡Ay! Cuidado, Cuidado, Mira, y ahí quedé bien cubierto, usando la colina como cobertura, que fue muy inteligente. Realmente no lo planifiqué así fue como salió. Pero como vi, me di cuenta inmediatamente que me estaba sirviendo, así que me quedé en esa posición para tratar de sorprender y me rompen el vehículo desde atrás.
que también fue muy inteligente de su parte para arrebatarme a mí los chances. Así que tengo que usar el guantelete para escaparme y reponer el escudo, porque allí sí quedé en serios problemas. Y cuando solo quedan 3, quedamos solo 3 en el mapa y ya tengo 10 kills, papá. Sí, señor. Ya queda muy poco. Tengo que buscar cobertura, estar pendiente de mis alrededores para que no me vayan a sorprender por detrás. Uy, ahí se dio cuenta. El del jeep intenta pegarme con el lanzagranadas, así que tengo que marcar distancia para que no me vaya a quitar el chance de ganar la partida. Y lo dejo allá también porque el hecho de que esté usando el jeep, le falta allí varios accesorios, como le falta el deflector y eso, está muy fácil de derrotar. Y también tengo allí un rifle de largo alcance que voy a aprovechar. Míralo, ahí viene. Ahí va corriendo uno por el árbol. Ajá, ahí lo estoy siguiendo, ya pasó la isla. Él se va a ir por cobertura en el árbol. Y ahí fue un poquito yo tonto, porque tuve que haber apuntado más hacia la parte superior, hacia su cabeza. Y no lo hice así, sino que apunté a su pecho. Y claro, ahí sí la cosa se complica bastante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Seguimos estando los mismos 3, pero ya sé dónde están ubicados los otros 2. Y me voy para allá furtivo, para que no me vayan a ver cuando me esté acercando. Ellos saben que yo voy a estar allí pendiente. El del jeep está tratando de mantener allí el dominio con las 4 ruedas. Pero el otro ya le rompió, ya se lo rompió. Y ahora están ellos dos ahí batallándose, peleándose, pegándose los dos. Y yo trato de hacer lo mío a lo lejos para disminuirle a los dos la capacidad ofensiva y quitarles el escudo. Y ahí lo rompió. Ahora sí me toca a mi papá usando el escudo. Y tengo que tener precaución, porque si el tipo tiene buenas armas, ¿ves? Qué bueno es usar. Y ahí sí fui tonto, no usé bien el guantelete. ¡Pum, pum, pum! Le pego. Y el tipo nada, Así que me voy al aire y listo. Un impacto certero al suelo. Victoria magistral. Y me llevo mis medallones también.